Hola, buenas tardes tengan todos y gracias por unirse a nuestro webinario de esta tarde. Le vamos a dar unos minutos para que todos se puedan seguir uniendo y por favor comiencen a escribir en el chat de dónde están participando y de dónde nos visitan. Y comenzaremos en un par de minutos. Gracias por su presencia. Muy bien, tenemos mucha gente. Qué bueno. Nueva York en la casa, Tampa, Miami, Nuevo México, Terra. Gracias por unirse. Muy bien, por favor escriban de dónde nos visitan. Nuestro recurso de hoy es la doctora Marilyn Zampilo, quien nos va a hablar sobre cómo transformar la la supervisión clínica y las mejores prácticas adaptadas culturalmente. Para escuchar la presentación de hoy en español, por favor vayan al icono de interpretación en la parte de abajo del tablero y denle clic a español. También pueden escuchar en inglés haciendo clic en el audio original. Ahora vamos a revisar algunos puntos. El evento de hoy va a ser grabado y será disponible públicamente en nuestro website y otros canales en la red. Hoy todos los participantes estarán en silencio, así que por favor suban sus bocinas para escuchar la presentación. Si alguien tuviera un problema técnico, por favor mande su comentario al Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence, a nuestro chat. Si alguien tuviera alguna pregunta, usen la sección de preguntas y respuestas y envíenlo. Y le mandaremos la pregunta a la presentadora en algún punto de la presentación o al final. Y estaremos compartiendo la presentación en PDF en el chat y la podrán bajar en nuestro sitio web. Lo pueden encontrar bajo el evento de hoy y vamos a grabarlo también en nuestro canal de YouTube. Una vez que terminemos el webinario, por favor, completen la evaluación. La evaluación nos va a ayudar a saber más sobre sus opiniones de la presentación y también de qué temas o capacitaciones a ustedes les gustaría recibir. El enlace de la evaluación lo pueden recibir en el chat y pueden escanear el código QR al final para completarlo. Nuestra misión es promover y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de la prevención, tratamiento de las múltiples vías de recuperación y el apoyo a la recuperación de la comunidad hispana y latina. Y tratamos de cumplir esta misión diseminando información culturalmente apropiada y basada en evidencia, basada en la salud conductual y brindando asistencia técnica y capacitación para apoyarles en su crecimiento en las comunidades latinas. Hoy nos gustaría presentar a la doctora Marilyn Zampilo. Ella es una psicóloga clínica licenciada, quien recibió su doctorado en psicología clínica infantil con especialización en psicología pediátrica y una maestría en salud pública, con especialización en aspectos sociales y conductuales de la salud pública de la Universidad de Kansas. La trayectoria de la doctora Zampilo en educación y capacitación le ha permitido desarrollar una amplia experiencia en prevención, promoción e intervención. Ella trabaja para la red como directora de salud conductual en la red de salud All Hands On y trabaja en la colaborativa de estado de ánimo, ansiedad y TDAH en el Hospital Infantil de Lurie. Ella también aborda los factores estructurales y sistémicos que impulsan las barreras de acceso a la salud conductual en colaboración con las comunidades. Enfoca y promueve servicios de salud
apropiados culturalmente. Ella ha recibido varios premios por su trabajo y servicio a las comunidades marginalizadas. Démosle, por favor, una cálida bienvenida a la doctora Zampiro. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por leer mi biografía y a todos ustedes por estar presentes hoy. Ahora me voy a lanzar a la presentación y quiero hablarles un poco sobre lo que vamos a cubrir hoy. Quiero hablarles sobre la importancia de la capacitación continua y supervisión adaptada culturalmente. Y les vamos a dar una caja de herramientas diseñada para supervisar de una manera adaptada culturalmente. Luego les hablaré por qué esto a veces es un arduo trabajo y qué podemos hacer para ponerlo en práctica. Antes de nada, quisiera nivelarnos, porque me parece que hay muchos términos que se usan intercambiablemente al hablar de la supervisión adaptada culturalmente. Y quiero separarlos de otras cosas que hayan escuchado, que tal vez también son muy importantes. En la supervisión multicultural, estoy segura de que todos lo conocen. Es algo que se utilizó desde los años 70 y era solamente integrar la concienciación de la cultura en la práctica clínica y de supervisión. Estamos tratando de promover una concienciación de cultura, incluyendo distintas visiones de vida, perspectiva, influencias, creencias de salud, comportamiento y cómo percibimos el tratamiento de salud mental desde una lente cultural. Es decir, integrar todo este conocimiento en la práctica. Esto es la práctica clínica y supervisión. Este es el lente multicultural. Ahora bien, el cuidado culturalmente adaptado es aplicar esas mismas aprendizajes a la práctica en el contexto mayor que vivimos y de la sociedad más amplia con sus problemas. Y en realidad toda esta supervisión adaptada culturalmente es para promover conciencia en la supervisión, en la jerarquía del poder. Es decir, hay un supervisor y una persona supervisada. Y esto responde a la supervisión para responder más a las necesidades culturales del supervisor y el supervisado. Y también tener la dinámica de poder en esa relación que lo hace algo singular. Es decir, cómo abordar estos temas, integrarlos en el contexto de esta relación donde hay una diferencia en el poder y a veces un temor en la evaluación que puede impactar la relación. Cuando pensamos en su importancia, pues primeramente es porque hay un panorama cambiante demográfico. Vamos a tener pacientes más multiculturales y clientes. La fuerza laboral, la salud conductual también está cambiando y es más diversa. Pero también queremos diversificar nuestra fuerza laboral. Queremos reclutar individuos con diversos trasfondos a nuestra plantilla. Y nosotros como supervisores en el futuro también vamos a estar trabajando con individuos de trasfondos diversos, con muchos puntos de vista diferentes y sistemas de creencias multiculturales. Así que cómo respondemos a los cambios beneficia no solo al paciente y al cliente, sino también a los practicantes. En 2017, en el campo que yo trabajo particularmente, soy psicóloga por formación, la Asociación Psicológica Americana publicó unas guías multiculturales en el 2017 para impactar todos los dominios de la práctica de psicología profesional. Y en estos se habla sobre la supervisión que tenía que ser más intencional en cuanto a la capacitación continua en términos de la supervisión de una manera adaptada culturalmente. Y dado el cambio en nuestro panorama, tenemos que aumentar la diversidad de la fuerza laboral. Y esto es fantástico. Pero también queremos que la gente piense que al reclutar a personas en el campo, es importante destacar que los estamos reclutando en un campo que los va a ayudar a prosperar, a promover su identidad cultural también dentro del trabajo.
Así que queremos brindar un entorno de apoyo que se adapte culturalmente y que los retenga en la fuerza laboral. Nosotros, con los practicantes, aprendices o supervisados, hemos visto que aprenden más en este tipo de ambiente. Así que hay que ser positivo, reafirmarlos para que ellos utilicen sus voces más y hablen sobre qué necesidades tienen de supervisión, que sea más intencional y que responda culturalmente a sus necesidades para poder promover la supervisión adaptada culturalmente y que se integren estas prácticas y tratar de promover más mejoras en la supervisión. Y obviamente queremos evitar resultados negativos en estos aprendices, supervisados, practicantes. Y como les dije, ustedes tal vez han tenido supervisores que no fueron muy agradables y tienen algunas ideas de cómo no perpetuar estas prácticas. Tenemos que aprender para mejorar la supervisión en el futuro y tal vez no repetir los mismos errores que confrontamos cuando nosotros nos estábamos capacitando y en la fase de aprendizaje. Así que poniéndolo en este contexto, la supervisión en términos generales, pues no se ha visto un aumento en el énfasis o en los mandatos de recibir supervisión continua. Ha habido muchas cosas diferentes que nos rigen, muchas preguntas sobre la competencia de los supervisores, sinceramente. Y en California, por ejemplo, hay mandatos sobre los supervisores en el renglón de la supervisión de la educación y las expectativas. Así que vemos que la capacitación que reciben en la supervisión muchas veces es un tanto limitada. Yo fui a escuela graduada hace como 10 años y terminé a mitad de mi carrera. Y en realidad me encantó el programa graduado, pero solo tuvimos un curso sobre capacitación y supervisión y era una combinación de los dos temas. Y cuando entré en mi internado y en el fellowship, recibí una supervisión general, pero la supervisión formal y capacitación es limitada, pero en los últimos 10 años ha habido un cambio. Ahora se le da más énfasis. Sin embargo, hay personas que dicen que no reciben mucha capacitación sobre la supervisión formal en sus años de capacitación. La supervisión para los exámenes de licenciatura, por ejemplo, profesional, no te hace muchas preguntas sobre supervisión en ese campo. Y nuevamente, tal vez esto está insinuando que es un área de poco énfasis, pero para nosotros le deben dar más énfasis. Y hay requisitos limitados post graduación, menos en California, como ya les mencioné, para aumentar el desarrollo profesional en términos de la supervisión y educación continua. Y todos los estados son diferentes. Doctora Zampilo, eh, ¿hay alguna manera de que tal vez pueda hablar más lento para que los intérpretes tengan el tiempo de traducirlo al español? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo voy a hacer. Así que cuando usted obtiene su licencia y usted continúa con su educación continua, valga la redundancia, hay algunos estados que requieren supervisión como parte de la educación continua, pero con todo y esto, algunos estados no requieren créditos de educación continua, aún sobre diversidad. Yo tengo una licencia de Ohio y todavía la tengo y vivo en Illinois, pero en Ahora mismo Ohio necesitas 3 créditos de diversidad y ética. En teoría, no necesariamente puedes recibir educación continua en la universidad y tener la licencia a la misma vez, porque los créditos se los van a aplicar a ética. Y quiero señalar eso porque es una manera en que los estados difieren en los requisitos para la educación post-licenciatura. También hay un asunto envuelto en estar listo para la supervisión.
especialmente en psicólogos, especialmente porque soy una. Hay una percepción de que una vez uno recibe el doctorado, uno está listo para supervisar. Esa es la percepción general, al parecer. Y claro, hay cierta diferencia hablando entre psicólogos, pero esa percepción de que uno recibe el doctorado y está listo para supervisar, algunos cuestionan si esa es la percepción correcta, porque hay algo cierto en la noción de que hay que estar listo para poder supervisar, especialmente cuando usted consigue su primer trabajo, su primera plaza en universidad, para poder transicionar fuera del entrenamiento y la capacitación al trabajo. Y puede que surjan algunas preguntas en torno a la preparación de los supervisores y cómo evaluarlos. Y aún más limitados, los puntos previos tienen que ver con esto. Es mucho menor cuando se trata de gobernar o continuamente monitorear las cosas relacionadas a supervisión multiculturales y culturalmente adaptada. Eso es bien específico. Es un dominio bien específico cuando hablamos de esto. Y deberían estar competentes, pero nuevamente, cuando hablamos del entrenamiento de supervisión, hay mucho menos entrenamiento sobre esto culturalmente. Si no hay suficiente entrenamiento para hacer supervisión en general, mucho menos para ser culturalmente adaptado. Muchos supervisados cambian la perspectiva de integrar la discusión cuando hablan de raza, identidad y cultura en su práctica. Pero hay muchas maneras en que los supervisores pueden mejorar en estos asuntos. El peso carga en los psicólogos para estar culturalmente adaptados y generar estas discusiones en torno a estos asuntos. Algunas percepciones es que tienen estas conversaciones, pero los supervisores no están receptivos a estas conversaciones o quizás no le dan la importancia. Y muchas veces no es que no estén dispuestos a tener esa conversación, es más que están incómodos y no saben cómo. Pero al supervisado eso le puede parecer que no están dispuestos o no están interesados y no apoyan este tipo de discusión. Y puede que eso sea posible en algunos casos, pero yo también me atrevería a decir que basada en mi experiencia con diferentes supervisores, muchas veces viene de un área de incomodidad y la humildad cultural de los supervisores y el desempeño que ellos se involucran está basado en su adaptación cultural. Una vez los supervisores están comportándose de una manera culturalmente adaptada y están dispuestos a tener estas conversaciones, es mejor para la satisfacción de los supervisados. También sabemos que muchas veces no se parean bien los supervisores y los supervisados en torno a cómo esto se hace y cómo se lleva a cabo. Dentro de todo, hay algunos estudios que sugieren que si usted pide a un supervisor y a un supervisado una guía y le pregunta preguntas culturalmente relevantes, el supervisor puede informar que esas discusiones se están llevando a cabo, pero el supervisado puede informar otra cosa totalmente diferente. Así que depende mucho de la percepción de cómo se está haciendo este trabajo como supervisores. En este estudio, por ejemplo, cuando la pregunta era que dos supervisores identificaron diferencias culturales, valores o experiencias en la supervisión, el insumo de los supervisores fue que sí se involucran en este proceso con los supervisados, pero los supervisados respondieron que los supervisores no los ayudaron y a veces hasta ofensivos e intrusivos en estas discusiones. Así que yo pienso que estoy haciendo bien, pero los supervisados no están haciendo tan bien como el supervisor puede pensar que él lo está haciendo. Ahora, los supervisados tienen que atender el poder y las diferencias de poder de acuerdo con este estudio.
los supervisores no están seguros y necesitan más entrenamiento y pueden recibir entrenamiento adicional. El supervisado solamente se desempeña en esa discusión cuando venían los clientes. De nuevo, esta idea de que no están pareados el supervisor y el supervisado. El supervisado está aprendiendo, y una de las maneras que esto se logra es no siempre ser el experto, y en la supervisión es bien diferente porque hay esa diferencia, pero hay que tener una supervisión culturalmente adaptada, que ambos quieran aprender y desarrollarse profesionalmente, y podemos hablar de esto un poco más adelante. Pero la respuesta de los supervisores es sí, yo asumo la posición del que está aprendiendo, pero el supervisado decía que no, dependiendo del líder y del privilegio. Así que estas son una de las cosas que pueden ver que no están alineadas entre el supervisado y el supervisor. Para continuar, darles un poco más de contexto de por qué esto es importante, sabemos que las perspectivas del supervisado tienen unos desafíos, especialmente en experiencias de supervisión cross-cultural o a través multicultural. Y hay unos desafíos dentro de las experiencias de supervisión. Los supervisados sí informan que tienen experiencias en la supervisión que son negativas y que no los ayudan. Y también como supervisados, si no han estado expuestos a esas experiencias, han sido expuestos a través de otros pares, otros practicantes que han tenido esas experiencias negativas y entienden que hay unos retos dentro de esta experiencia. Así que tomando todo esto en mente, queremos ver cómo transformamos la supervisión. Esta diapositiva la armé cuando quería hablar a un departamento y que había que estructurar la capacitación de los supervisores. Es la idea de que tenemos que movernos de supervisión ser transaccional, o sea que el supervisor o el supervisado va a ir chequeando cajas, para una manera más transformativa, donde le proveemos una oportunidad al supervisado para transformar su progreso. Y en esa experiencia le permitimos al supervisor que pueda transformar su propia práctica también. Estamos intentando mejorar tanto los supervisores, los mentores y los practicantes avanzados. Y los que están atendiendo en supervisión de sombrilla, vamos a hacer esto con diferentes elementos, vamos a usar diferentes modelos de enseñanza y diferentes aproximaciones teóricas. Pero es importante para entender que nos va a tomar un esfuerzo mayor para poder transformar la supervisión, hablando en términos generales, pero es muy importante porque hemos discutido. Así que repensando la supervisión requiere que uno pueda desglosar y dejar de aprender y volver a aprender ciertas cosas nuevas. Y ¿cómo aprendemos a supervisar? Por lo general funciona basada en las experiencias que hemos tenido como supervisores, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y lo integramos en nuestra aproximación a la supervisión. Claro, tenemos modelos y marcos de referencia que podemos usar y seguir, pero en términos general, la supervisión es una experiencia socializada. Queremos ver la vista panorámica, no solamente el psicólogo clínico no existe en un vacío, ¿no? La supervisión es parte de un panorama social más amplio y requiere una apertura para construir diferentes experiencias. Y les voy a explicar lo que es construir experiencias, porque esto es un reto y es poder empoderar con la supervisión culturalmente adaptada. Hay una diferencia de poder, hay una jerarquía en este proceso y no se puede remover o quitar esta jerarquía. Lo que sí se puede hacer es
comportarse de cierta manera, tomar ciertos pasos para hacerlo más egalitario, más equitativo, esa relación. Cuando la gente habla, al revisar la literatura, cuáles son las barreras para discutir la cultura dentro de la supervisión. Estas son las barreras principales. Falta de comodidad, que no puedo hacer un buen trabajo, que estoy asustado, que voy a decir lo que no es correcto, y esa incomodidad pues, hace que la gente no se desempeñe. La falta de oportunidad o tiempo, la supervisión es trabajo, es algo que se logra con esfuerzo y con tiempo. Hay que hablar de casos, hay que llenar evaluaciones, hay muchas cosas para hacer. Y muchas veces la falta de oportunidad o el sentido de que no tenemos el tiempo para hacer estas discusiones o sentirse no preparado para desempeñarse en estas discusiones, no tener el conocimiento o la capacitación, no haber recibido ciertos entrenamientos de este tipo de supervisión o la falta de guía y de recursos. Muchas de las cosas que escucho por mi trabajo de consultora es que la gente quiere salir bien, pero no saben cómo y no saben que hay y no piensan que hay suficientes recursos o herramientas disponibles para que ellos se puedan mover en la dirección correcta. No es una falta de voluntad o una falta de interés, es más bien una falta de no tener apoyo, el apoyo necesario para desempeñarse en estos procesos. Así que realmente queremos tener una supervisión culturalmente adaptada que sea accesible. Así que si están interesados y están dispuestos, es mucho más fácil. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se hace? Lo que tratamos de hacer con estas herramientas es que lo queremos facilitar de poder contestar esta pregunta. Las metas son proveer guía para el desempeño y la involucración. Estas herramientas no les van a dar todas las respuestas que ustedes necesitan, ni les van a dar los planos de cómo hacer las cosas, pero lo que sí puede hacer es que basado en la literatura y en la experiencia y en las consultas que ha provisto este entrenamiento a diferentes gente, van a ver cosas que salen del trabajo en equipo y de la experiencia y armarlo todo de la manera que la gente pueda tomar esos pasos para lograrlo. No hay una manera perfecta de hacerlo, una sola manera de hacerlo, pero hay ciertas maneras de facilitar para que la gente haga esto. Así que vamos a facilitar unas herramientas y recursos para este proceso. Vamos a proveer una orientación para los supervisores y los supervisados. Vamos a hablar un poco de los ejemplos que tenemos con estas herramientas. Están rotas desglosadas en estas cuatro áreas, cosas que usted hace como individuo. Fuera de las guías del DIAD está lo que hace el individuo. Están las cosas interpersonales. Hay algunos componentes de la comunidad y uso comunidad intercambiable con cultura más o menos, si ese es su departamento, esa es su escuela, su práctica de salud mental o su departamento y su manera de organizarse y donde su comunidad se encuentra. Vamos a hablar un poco de las cosas interpersonales. Es mucho más sobre el trabajo individual, pero estamos tratando de estar conscientes de nosotros y de poder tener reflexión sobre nosotros. Esto es de las cosas que recibo las mejores respuestas y feedback. Al socializar la supervisión, todos hemos tenido experiencias que nos ha permitido convertirnos en los supervisores que somos el día de hoy. Pero por lo general no reflejamos sobre esto y no se hace de una manera estructurada que se sienta más, que ayude más. Así que creamos este viaje de supervisión para poder proveer guía, estructuras y poder reflejar sobre estas cosas que son importantes para pensar en torno a la supervisión y los supervisados y cómo usted se convierte en el supervisor que es. La herramienta que tenemos para trazar el mapa es
lo que habla sobre las experiencias que han sido centrales a la supervisión y cómo reflejar estas cuestiones, los retos que han confrontado en la supervisión, qué barreras han confrontado en hacer lo mejor de sí en la supervisión. Y nuevamente esto es individual. Puede haber sido tiempo o una falta de energía o de apoyo o de liderazgo, lo que sea como barrera. Así que es importante que se reflejen los atributos y fortalezas que uno trae a la percepción de supervisión y la retroalimentación en cuanto a las fortalezas. ¿Qué necesidades tiene usted? ¿Qué hay que traer para dar lo mejor de sí en la supervisión? Y también identificar cosas claves como recursos que nos ayudan a brindar un entorno de apoyo en la supervisión que uno imagina y oportunidades. ¿Qué oportunidades de crecimiento hay en la supervisión? ¿Qué oportunidades te ofrecieron en el pasado que te ayudaron a crecer? ¿Qué es lo más útil? ¿Y qué oportunidades uno puede darle al supervisado? Nuevamente, una de las herramientas más populares que mi equipo utiliza en este trabajo. Y también hay que reflexionar en los aspectos interpersonales, hablar y pensar sobre nuestra posición, reflexiones y la supervisión, cuáles son mis características sociales más prominentes, cuáles son mis sesgos, creencias, supuestos en la supervisión, qué dinámicas se relacionan con el poder que estén en juego y qué diferencias hay entre el supervisor y el supervisado, así como otros asuntos de control o poder. Qué factores como contexto social o contexto comunitario más amplio, y factores que afectan el proceso de supervisión. Y algo en la hoja de trabajo que es importante son métodos de reflexión que beneficien el proceso de supervisión. Es decir, hay que reflexionar, tener una posición que nos ayude en la investigación y a los investigadores. Identificar y entender nuestros sesgos propios en el proceso de investigación y de supervisión y cómo pueden influenciar estos sesgos en la supervisión. También qué pasos se están dando para mitigar potencialmente el impacto de los sesgos. Y aquí es donde entran estos métodos de autorreflexión. Es decir, qué métodos utilizamos para beneficiar el proceso de supervisión y mitigar el impacto de los sesgos. A modo de ejemplo, aquí ven algunas herramientas que podrían ser útiles en esas áreas. En cuanto a la parte personal, el énfasis es más fuerte en los pasos y estrategias y que sea una respuesta cultural en la diada en la relación. Así que en realidad tenemos un punto de inicio de un diseño compartido que se puede ver para mitigar o abordar el desequilibrio, la falta de balance y el cambio de la dinámica del poder. Y esto se da en la supervisión porque es natural que exista una diferencia en el poder. Pero tenemos que explorar cómo crear una relación más igual en este contexto. Y de eso se trata el diseñar en conjunto. También documentar cuando hay un desfase en las percepciones entre supervisor y supervisado. En el proceso de diseño compartido hay que explorar las experiencias de supervisión y las percepciones para alinear los puntos de vista desde el inicio. Además, esto le permite al supervisor ser más intencional en la supervisión y al aprendiz a usar su voz y sus experiencias y poder confrontar las diferencias que tienen, por ejemplo, cuando hay rupturas culturales en esta alianza de supervisión. Entonces, ¿cómo crear o diseñar en conjunto? Pues hay que sentar la base. Cada persona tiene un sendero diferente, un camino diferente como supervisado o supervisor en el mapa y con sus herramientas. Pero cuando diseñamos en conjunto algo tan sencillo como qué es una supervisión adaptada culturalmente,
nos puede ayudar para tener retroalimentación y entender qué es una supervisión culturalmente adaptada y se puede utilizar intercambiablemente. Es decir, hay que definir la supervisión multicultural y la supervisión adaptada culturalmente. Y tal vez hay una multitud de definiciones que pueden parecer iguales, pero no lo son. Hay que preguntarse qué es una supervisión culturalmente adaptada y van a tener muchísimas respuestas, pero sería útil saber si tu definición se alinea con la del supervisor para poder entender las diferencias en perspectiva. También pueden hacer preguntas basadas en experiencias pasadas sobre componentes de prácticas culturalmente adaptadas y qué significa este camino de supervisión. Hay que nuevamente entender mejor al supervisado y reflexionar sobre ello, qué están haciendo y si te sientes cómodo dando retroalimentación. Uno no puede diseñar en conjunto simplemente chequeando y hay que estar en la misma página. Hay que sentar las bases para esto. Piensen que no es un proceso lineal o estático, sino que cambia con el tiempo. Hay que ver periódicamente qué dinámicas de supervisión, hay que prestarle más atención y cómo cambiarlas, lo cual nos permite decir, bueno, sí, tal vez haya sesiones en las cuales no hablamos directamente sobre nuestra relación de supervisión, pero más adelante vamos a cotejarlo y ver cómo podemos brindar una supervisión culturalmente adaptada que se integre al ritmo y al proceso. Y pongo el lenguaje aquí porque muchas personas me preguntan cómo lo digo, cómo lo abordo. Así que el lenguaje no es una guía fija, sino es una idea de cómo comenzar la conversación, cómo sentar las bases de la conversación y cómo participar e involucrarse más. Otra cosa que necesariamente no hacemos como supervisores, pero los supervisores queremos que lo hagan, es fijar metas. Al supervisado le preguntamos qué metas tienes para esta rotación o en los próximos 6 meses o lo que sea el tiempo que va a tener como supervisado. Pero nosotros mismos muchas veces no trazamos metas, así que tenemos que alentar a hacer esto cuando hacemos el diseño en conjunto para equilibrar estos desbalances entre la relación de supervisado y supervisor. Así que para tener una supervisión culturalmente adaptada hay que hacerlo. Hay que uno mismo fijarse unas metas en cuanto a la respuesta cultural, lo cual es importante para crecimiento. Y hay que tener una plantilla para que la gente pueda fijarse sus propias metas de crecimiento. Esto es solo un ejemplo. Dijimos que el feedback o la retroalimentación es importante y luego vamos a volver a estos puntos. Y una manera de hacerlo es tener un cuestionario estructurado y este lo hizo el doctor Steven Brookfield, que es sobre supervisión adaptada. Y sobre todo cuando uno hace supervisión en grupo, con grupos más grandes, que hace una serie de preguntas para obtener retroalimentación. Uno les pregunta a veces, ¿en qué momento de supervisión te sentiste más involucrado o más distante? ¿Qué acciones definirías como que fueron afirmativas, que respondieron o útiles? ¿Qué otras acciones fueron confusas o desconcertantes? ¿Y qué contenido discutimos hoy que todavía no te queda claro? Y luego hay que dar nuestra voz en el proceso para obtener más retroalimentación. Obviamente esto toma más tiempo, pero son evaluaciones formales que a veces tenemos de tiempo en tiempo. Sin embargo, lo podemos hacer de manera informal para tomar acción y hacer cambios en la próxima sesión de supervisión. Otro punto que es importante mencionar cuando se habla sobre supervisión culturalmente adaptada, no lo podemos mencionar sin hablar sobre las rupturas. Y los supervisores piensan a veces que abordar estas rupturas
es algo retador y no quieren hablar sobre rupturas culturales cuando estas ocurren, si tienen que ver con raza, cultura en la supervisión. Y esto es difícil y no hay una guía fija, sino que en realidad hay que crear el entorno para abordar estas rupturas, que es muy importante a nuestra respuesta y supervisión. Así que aquí tenemos el lenguaje, como les había mostrado en la otra diapositiva, y es importante en el proceso del diseño en conjunto. Y es la idea de que un enfoque proactivo tal vez nos hace preguntarnos cómo podemos abordar estas rupturas juntos y reconocer que esto va a suceder dentro de la diada. Y saber que desde las experiencias pasadas con otros supervisados hubo estas fracturas o rupturas y que puede suceder otra vez. Aquí en el lenguaje dicen, tal vez has experimentado estas rupturas anteriormente, ¿qué aprendiste de ellas? ¿Qué fue útil? ¿Qué no fue útil? Y lo más importante es cómo crear un espacio juntos para abordar estas rupturas. Y lo que quiero decirles en realidad es que a veces hay que tratar de utilizar un lenguaje proactivo. Decirles, mi meta es que no haya estas rupturas, tratar de trabajarlas contigo y luego ver qué acciones podemos tomar en conjunto para sentirnos cómodos. Pero mi meta es siempre trabajarlas. Así que nada, simplemente estos son algunos ejemplos cuando la gente me pregunta cómo decirlo. Ahora bien, en cuanto a la comunidad, hay que tomar estos aprendizajes para crear una comunidad de supervisores y que acepten estas lecciones como grupo. Se trata de crear consultas para pares en la supervisión clínica. Si hay algún asunto profesional y no estás seguro, haz preguntas. Siempre pregúntale a tus pares, consulta. Así que es muy importante tener pares y ser intencional sobre la supervisión y cómo podemos crecer, perdón. Crear una comunidad de aprendizaje dentro del departamento, la práctica, su clínica o facultad es importante para la comunidad. Y tenemos la idea de que a veces en la comunidad no son los individuos los que hacen el trabajo. Pero reflexionemos en los cambios sistémicos. Se trata de tener fuerzas y grupos más grandes para crear estos cambios. Es decir, tener una rendición de cuentas en la comunidad o en el departamento para aumentar nuestro conocimiento sobre estos asuntos tan importantes. ¿Y qué pueden hacer los departamentos y organizaciones? Pues primeramente establecer políticas y procedimientos que nos ayuden a responder culturalmente mejor en la supervisión. Y muchas veces yo le digo a la gente, el supervisor tal vez quiera hablar de esto, pero todos tenemos limitaciones de tiempo y mucho trabajo, así que aquí se necesita que los líderes inviertan su tiempo y que entiendan que tener supervisores adaptados culturalmente requiere que ellos también hagan un tipo de inversión de su tiempo y energía. Y los departamentos y líderes pueden crearlo. Hay que hacer una infraestructura. Yo he trabajado en otros sitios que no se le daba crédito a los supervisores. Hay que darle crédito por el trabajo que hacen y de verdad tienen que tomarse más responsabilidades en cuanto a la supervisión. Así que ellos abogaban por esto. Desafortunadamente muchas veces se han redirigido y cambiado la cuestión de productividad y supervisores. Pero necesitamos muchas veces mejorar la supervisión, pero esto no se puede hacer si no damos el espacio. Hay que crear ciertas políticas para crear la rendición de cuenta en la evaluación de una supervisión que responda culturalmente y también hay procesos establecidos para evaluar la supervisión y que sean responsivas y podemos aprender lo que hacemos bien y lo que no. Y queremos asegurar que las instituciones provean educación continua para los supervisores y los supervisados y reciban
tiempo para recibir estas capacitaciones y estas cosas relacionadas a la educación. Es una cosa que su departamento y su institución podría apoyar y ayudar con la infraestructura. Pero nuevamente, los cambios sistémicos requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo. En los últimos 5 minutos, antes de que vayamos a las preguntas, quiero hablar de la implementación de este marco referente. En enero del 2020 tuvimos entrevistas con supervisores actuales, con participantes, revisamos los marcos de referencia existentes y decidimos que teníamos mucho trabajo que hacer, que no estábamos llenando las necesidades de los supervisores ni de los supervisados. Y básicamente hicimos un programa piloto alrededor de la supervisión e iniciamos programas específicos para los supervisores en el 2021 para que puedan proveer una respuesta culturalmente adaptada. Hay muchos componentes. Primero, hicimos una gira para nuestros supervisores. Queríamos que ellos entendieran las comunidades mejor en las que están trabajando, porque sentíamos que para poder ofrecer culturalmente adaptadas prácticas, los supervisores tenían que estar bien informados. Así que creamos una gira para ayudar a los supervisores a tener una manera de ver en primera persona estas cosas en las comunidades culturales y poder ver el impacto que tiene socialmente el trabajo que hacemos en estas comunidades. El feedback, pedimos feedback específico del entrenamiento de supervisión, evaluamos la adaptabilidad cultural y recibimos todo ese feedback para identificar cuáles son nuestras acciones a seguir. Hicimos metas a corto plazo y a plazo medio de programas. Hicimos educaciones y consultas para supervisores en nuestro departamento, en grupos e individuales, desarrollo profesional, capacitación y las consultas de pares, un programa de consultas de pares donde creamos mensualmente y se convirtió cada 2 semanas, donde la gente que estaba interesada podían reunirse y discutir los asuntos relacionados en las prácticas culturalmente adaptadas. Y hablamos de los pasos específicos a seguir para llegar a lograr estas metas, especialmente el feedback multicultural, las evaluaciones, las metas de los supervisores. Hicimos ejercicios para ver cómo mejor podemos implementar estas cosas y luego los procesos de IQ y de feedback. Lo que aprendimos es, número uno, que nuestros supervisados estaban mucho más felices, pero reconocemos que queríamos pensar de esto a largo plazo. Aunque estábamos muy contentos con nuestros hallazgos, queríamos garantizar que todos los que estaban participando y que no tomaran una iniciativa tan grande como esa, pero aún que tomaran pasos pequeños, aunque teníamos un esfuerzo mayor, aún los pasos pequeños y la combinación de todos esos pasos pequeños creía metas y logros. Y tenemos que responder al feedback, y cómo respondemos a este feedback no es simplemente pedir feedback y no actuar sobre él. Hay que darnos cuenta de qué significa ese feedback y poder aplicarlo a nuestro comportamiento. Y esto es solamente un área de trabajo. Hay que ver estas acciones mucho más allá de la supervisión. Y una de las maneras que hacemos la participación es que querían que nuestros internados eran muy populares y queríamos tener estudiantes muy altos en la jerarquía, y nosotros pensamos que podíamos atraer este tipo de estudiantes y poder integrarlo a nuestras metas de supervisores. Queríamos ser flexibles y queríamos también que no todos los supervisores estaban exactamente donde estaban el resto de los otros, así que queríamos unirlos
y poder encontrarnos con ellos en donde ellos se encontraban. Habían unos que eran más nuevos, estaban en la facultad y simplemente estaban entrenando en los últimos 5 años, pero no todo el mundo está en el mismo nivel. Así que hay que ser muy flexible y sensible a estas cosas. Y ser un abogar y entender estas cosas. Había una resistencia, claro, pero seguro. Eso es lo que crea la inseguridad y el no saber. Pero una vez la gente descifraba lo que venía y lo que iba a pasar, pues ya la incomodidad se aliviaba. También teníamos que atender el impuesto de minorías, de trasfondos marginados y que estaban tratando de compensar. Y eso es una parte importante para nosotros también. Así que quería resaltar ese esfuerzo y enseñarles un ejemplo de cómo podemos hacer este trabajo y cómo se puede usar. Y que las herramientas y los recursos ayudan mucho para lograr esto y de compartirlos con otros programas y otras escuelas y otros hospitales. Y encontramos que ellos lo encontraron que ayudaba mucho. Porque nuevamente tenemos que enseñar a la gente cómo hacer estas cosas y no siempre saben cómo acceder los recursos que los van a ayudar a tomar esos pasos para lograrlo. Así que son unas cosas de que hemos pensado de mostrarle ejemplos. Los próximos pasos es que el trabajo es muy difícil y podemos enfocarnos en logros pequeños y marginales. Es un llamado de esperanza y es importante que el individuo o el grupo tenga una meta de supervisión clínica que puedan lograr y qué acciones pueden comprometerse para llevar a cabo esto. Así que espero poder contestar preguntas por los próximos 5 minutos. Gracias, doctora. Una información muy, muy buena. Tenemos preguntas en la caja de Q&A. ¿Puede dar ejemplos de diseño conjunto? El diseño conjunto es más como una aproximación, pero espero que hayan visto un poco lo que es el diseño conjunto. Es que la gente de su insumo, ya sea la supervisión o cualquier otra cosa, está centrado en los usuarios del sistema o del programa, que las voces de las otras personas, ya sea una comunidad, sean pacientes o sean supervisados, se puedan integrar esas voces a cómo está construyendo ese trabajo y ese espacio de trabajo. Así que no es una aproximación que sea muy específica, pero al invocar esa voz, le pedimos a los supervisores que estén pendientes a cómo se ve una supervisión culturalmente adaptada y qué cosas lo ayudan a usted para llegar a esa adaptación cultural de la supervisión. Y desde esa perspectiva lo usamos para la integración. Un codiseño también tiene unas metas y tiene una idea de cómo creamos este espacio y qué es lo que hace este espacio un espacio positivo para estas discusiones sobre la supervisión. Es como, no sé si usted alguna vez ha estado en una capacitación donde al principio la gente piensa, está tratando de ver cuáles son las reglas básicas. Pues eso es un ejemplo. Es buscar en las voces para llegar a cuáles son el denominador común. ¿Usted tiene un ejemplo que pueda compartir de buena política de supervisión culturalmente adaptada y qué otros elementos se deben incluir en esa política en este panorama político cambiante? Claro, una de las cosas que implementamos en una institución donde yo estaba era una política que nos requería evaluar la supervisión culturalmente adaptada. No estábamos pidiéndole a los practicantes que nos dijeran cómo habíamos nosotros hecho en términos de culturalmente adaptada la supervisión. Y
hicimos una encuesta y compartimos la información que surgió de esta encuesta porque había mucha información que ayudaba mucho. Teníamos las evaluaciones, pero no había evaluaciones específicas de cómo nosotros lo hacíamos en esta área particular de supervisión de culturalmente adaptada y cómo la integramos en la supervisión en total y cómo eso se convierte en una pieza central de nuestra supervisión. Y hacíamos preguntas específicamente para esto. Si usted va a supervisar, esto era parte de la evaluación y eso requería lo que llaman buy-in en inglés porque era parte del proceso. Pero si no sabía hacer cambios, pues no se podían lograr. Y no se podían hacer cambios sobre la marcha si no sabíamos con quién estábamos trabajando y quién no. Así que había que desarrollar un método para la evaluación. Así que esto es un ejemplo de un cambio sistémico que ayuda a promover las evaluaciones. ¿Qué métricas se pueden usar para evaluar la supervisión culturalmente adaptada? Hay varias métricas que hemos hablado. Un inventario multicultural de lenguaje, la guía de supervisión clínica que la publica la IPA y se consigue en una forma de evaluación. Y creo que el doctor NNY hizo un tremendo trabajo al realizar estas métricas y adaptando algunos asuntos para poder atender las cosas más directamente de lo que nosotros queríamos atender. También hay métricas generales de la Alianza de Supervisores que pueden adaptar para hacer culturalmente adaptadas las supervisiones. Las áreas importantes están esas evaluaciones, los inventarios de supervisión culturalmente adaptados y la gente que está tratando de adaptarse. Hay una encuesta Delphi de un equipo que hicieron una encuesta a mucha gente de directores clínicos y psicólogos que trabajan en este tipo de espacios y cuáles son los aspectos clave de la supervisión culturalmente adaptada. Y yo tomé esas cosas que pusieron y las incluí en los ejemplos y en los asuntos que incluyen una supervisión multicultural. Y les pedí permiso para usarlo como una métrica para hacer una autoevaluación. Si yo hago esto o yo no hago esto, para poder evaluar cómo está mi supervisión culturalmente adaptada. Y así pueden pensar de cómo comprender dónde se encuentra en torno a una de estas cosas. No sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Esto nos puede ayudar a decidir eso. Y estas son cosas que se adaptaron de la encuesta de Delphi y son unas cosas que pueden usar para llegar a esa meta en particular y otras herramientas y recursos que también se pueden incluir y se pueden adaptar de diferentes maneras. Pero estas son cosas que les pueden proveer una base, un fundamento sólido. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Algún reto con participantes que no están claros o que no se identifican culturalmente de cierta manera? El supervisado o el supervisor no proceden de la misma manera, de acuerdo a las características multiculturales. Entiéndase la percepción de diferencia. Absolutamente. Siempre va a haber hay que navegar cuidadosamente y delicadamente esta área porque siempre van a encontrar gente que no ven una supervisión culturalmente adaptada como algo que tienen que trabajar. Y dependiendo de su trasfondo, pueden pensar que hasta no es relevante o que no está atado tan estrechamente al trabajo que ellos están haciendo. Quizás cuando estaban entrenando aprendieron de algunos de estos asuntos, pero en esos términos hemos adelantado mucho. Pero aún con eso hay un espectro tan grande, una gama tan grande de supervisores. Y
Parte de esto es encontrar a la gente en donde se encuentran actualmente, en el nivel que se encuentran actualmente, los desafíos que están viendo en su experiencia y activamente trabajar para quitar esas barreras y las cosas que queremos. No queremos tener mandatos donde la gente quiere supervisar, pero tienen problemas con un asunto específico. Entonces eso causa que se retiren de la supervisión. Pues no, queremos que nos hablen de sus retos y de lo que ellos perciben que son retos y tratar de navegar eso para que no se retiren y de una manera sensitiva. Y eso es un baile delicado y es una manera delicada que hay que navegar entre los practicantes y los supervisores, porque mucha gente se encuentra en diferentes niveles en su progreso y es un proceso que continúa y la gente tiene que entender eso porque hay que ser flexible y hay que ser muy dinámico de cómo uno se aproxima a esto, porque mucha gente se aproxima a esto de mil maneras distintas, hay mil identidades culturales diferentes y eso trae muchos retos y muchos desafíos para poder encontrar a la gente en su mismo nivel y poder tener metas a largo plazo de lograr todas estas cosas. Gracias por esa información tan valiosa. Tenemos muchos comentarios que son muy agradecidos. Gracias por estar aquí, doctora Zampilo. Por favor, llenen las evaluaciones. Están disponibles en el documento PDF si no tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Tenemos muchas más preguntas, pero no tenemos el tiempo. Quizás la doctora Zampilo puede compartir su información de contacto para que algunos de los participantes puedan referir sus preguntas. Sí, podemos usar el chat, seguro que sí. Me pueden escribir un correo electrónico m.l.zampilo@gmail.com y yo lo incluiré en el chat también. m.l.sampilo@gmail.com. Gracias a todos por participar y que pasen un buen día. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego.